Están manteniendo las evidencias para, eh, por si acaso las pidiera con así. Sí. Sí, pero como capturas, porque le doy en descargar el video, o sea, Ajá. las grabaciones, y mi computadora no la abre. O sea, le doy y me dice error de formato. Ajá. O sea, ¿Los yo demás han intentado? no las puedo descargar yo. Los Yo demás igual han nada más Ya hago capturas. Ok. Bueno, pues ni modo con las capturas. La verdad yo no he intentado nada, ¿eh? Capaz que al rato les ando pidiendo que me pasen sus capturas. Yo tengo los tres. Bueno, ok. ¿Hay preguntas sobre lo último que vimos? ¿O sobre lo que les pedí que leyeran? Pues, ¿O pues no eso, lo... no, sí, pero nada más me dio el pensamiento de que todo es más difícil de lo que creía. Exacto. Pues, claro, yo nada Siempre me lo llamó voy la atención. practicando. Siempre me llamó la atención, por ejemplo, el saber cómo funcionaba de veras, por ejemplo, un procesador. Ajá. Y resulta que todos son probabilidades, pero ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo aseguran que de veras se graba, no sé, algo ahí en un microcontrolador, no sé? Es que son un montón de partículas, ¿no? Ajá, pero la cosa es esa, si al final de cuentas todos son probabilidades, ¿cómo es que al final no hay error? O sea, no hay ninguna, no sé, al final sí da lo que debería de hacer. No sé si me Pues explico. No sé. sí, creo que sí. La cuestión es que cuando tienen un procesador en particular, tienen un montón de átomos y tienen un montón de electrones en particular. Así que con lo que van a trabajar es con el valor esperado. No sé si vieron que al inicio del capítulo que les pedí que leyeran, les hablan de cómo calcular los valores esperados para alguna variable. Y es cierto que es una probabilidad, pero la probabilidad es elevada. Y es Ujú. elevada tanto uno se mantenga en el intervalo de temperatura adecuado. Por eso es que siempre se cuida el no sobrepasar las temperaturas de operación de las máquinas, ¿no? Sí. Y cuando se trata de supercómputo, por ejemplo, pues por eso se requiere este, el tener el sitio refrigerado, ¿no? Ujú. Porque no quiere justo que comiencen a pesar los errores. Pues sí. Y Pero no sé, el diseño no me lo imagino. ¿Qué tanto debieron de haber tenido en cuenta para hacer todas esas cosas? pues eso ahora sí que es lo que les toca a ustedes los ingenieros. Y por ejemplo, un microcontrolador, no un procesador de computadora, o sea, estas cosas que tienen desde los 70, Ajá, o sea, que todavía usamos ahí en la escuela, sí. que en teoría no debería ser tan complicado, ya lo ves así desde otro punto de vista y termina siendo un monstruo de, no sé, años y años. Yo creo que hay que aventarse para entender cosas de esas, Sí, pero claro, de veras. O sea, así es. para hacer un diseño de algo así, no sé. Bueno, ahora piensen, por ejemplo, en todo el control que hay de la física en la camarita de su celular, ¿no? No, Porque sí, no también. solamente están calculando, controlando la electrónica, también están controlando la óptica. No, pues no. Son cosas verdaderamente sorprendentes cuando se llega a ese nivel de miniaturización. La cuestión ahora es que ustedes están ya bueno, todos estamos en la frontera de, para transitar. Los procesadores de última generación ya están en el nivel de los nanómetros. Ujú. Y eso significa que ahora las probabilidades de los errores comienzan a pesar. Entonces, por eso es que ya no se puede continuar miniaturizando este, con este paradigma, ¿no? Hay que cambiar la visión eh, a través de la cual se diseña. Y por eso es que se están buscando alternativas. Ujú.
lo primero eh, a lo que se pretende echar mano pues, es al spin, ¿no? Y la otra es explotar al máximo la cuestión probabilística, ¿no? En términos de que los fenómenos cuánticos directamente sean los involucrados más que las cuestiones probabilísticas. Y entonces se haga ya no uso de la espintrónica, sino que se entre de lleno a toda la parte de computación cuántica. Sí, Bueno, en ese sí, sentido, pues, y qué bueno que surgió esa duda, porque es ahí donde radica el compromiso de los dos lados. Por un lado, o por su parte, los ingenieros tienen que tener presente siempre la parte básica, porque eso les va a dar fortaleza a sus propuestas y seguramente va a incrementar su creatividad. Y por otro lado, pues a los que hacemos ciencia básica, nos obliga a estar pensando siempre en las posibilidades de aplicación aunque uno no las lleve a cabo. ujú. Y bueno, ahí comienza a difuminarse la frontera entre el trabajo de unos y otros, y es donde cobra relevancia el trabajo multidisciplinario, ¿no? Sí, sí, ahora todo es multidisciplinario. Claro, ahora imagínense lo que hace un médico este, cuando se tiene que enfrentar con toda la parte ingenieril o la parte física de las herramientas en las que se apoya para generar un diagnóstico. O sea, una cosa es que pique botones, ¿no? Pero la otra es que si quiere sacar jugo de las herramientas, pues verdaderamente tiene que tener una idea de cómo es que está funcionando. Sí, también se tienen que meter ahí a cosas de electrónica los médicos. Claro. O Y para diseñar también. Y para diseñar, pues uno tiene que comenzar a involucrarse mínimamente con la jerga que ellos utilizan, ¿no? Y Sí. para ver qué es este, eh, lo que verdaderamente es un problema para ellos y qué es lo que tienen que resolver. Ujú. En fin, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Nada. ¿Intentaron alguno de los problemas de ese capítulo? La verdad, no. No, y no. Bueno, yo les voy a pedir que, no que lo resuelvan, pero que les echen un ojo y vean si se les ocurre por dónde atacarlos o no. Este, digamos que de aquí a la siguiente sesión, Ujú. ¿sí? Los propuestos del 5, ¿no? Del 5, sí. Ok. Y no recuerdo si todo el mundo tenía acceso al Quitel. Creo que sí, pero no sé. Si hay alguien que no, proteste de una vez. Bueno, el silencio es lo que me conviene y entonces todo el mundo tiene acceso. Porque después les voy a dejar trabajo de ahí. Porque si van revisando los capítulos del Quitel, hemos, hemos avanzado y deberíamos de estar por ahora, déjenme decirles, eh, habiendo cubierto hasta el capítulo 5 más o menos, o estaríamos en el capítulo 5 este, Sí, en los de fonones, ¿no? en los de fonones. Ujú. Entonces, en principio, ustedes deberían ser capaces ahorita de resolver los problemas hasta ahí. Y ya saben que ese texto pues, trae poquitos problemas. También a esos échenle un ojito. No voy a dejar hoy tarea, será hasta el viernes. Este, el, pero vayan revisando, ¿no? Por si tienen dudas, desde antes las planteen, ¿no? A lo mejor si es una duda gigantesca es porque a mí se me pasó decir algo, y entonces, bueno, ya no les pondré un problema involucrado con la duda que manifiesten, ¿no? Ok. Por ahora, pues voy a continuar con lo que habíamos estado haciendo y
En la última sesión nos habíamos encargado de ver qué onda con la capacidad calorífica. Específicamente, habíamos trabajado dos modelos, el modelo de Einstein y el, el modelo de Debye, y habíamos visto que con Einstein, déjenme ver si me puedo revisar un poquito, no, porque ahí hay cosas que me salté. Bueno, habíamos visto que Einstein reproducía el comportamiento de la capacidad calorífica a temperaturas elevadas, pero no a temperaturas bajas. Y la gran diferencia entre un modelo y el otro era el cómo asumían las frecuencias asociadas al sistema que estaban analizando. Einstein decía que tomaba una sola frecuencia, y mientras que Debye dijo, no, no, vamos a tomar todo un grupo de frecuencias, de tal suerte que en el peor de los casos tomamos una frecuencia máxima, y desde una frecuencia igual a cero hasta esa frecuencia máxima, que era la frecuencia de Debye, y que era la que nos determinaba la temperatura de Debye, pues se encontraba con que a temperaturas bajas, o muy por abajo de esta temperatura de Debye que asumíamos, pues el comportamiento efectivamente iba como el cubo de la temperatura, y que a temperaturas elevadas, pues la capacidad calorífica iba como 3 NK, que era la propuesta de Long y Petit, que había sido nuestro punto de partida, ¿no? Grosso modo, eso es lo que hemos discutido hasta ahora. Y para esta sesión vamos a discutir un modelo ligeramente diferente. Y el motivo es que, así como tanto Einstein como Debye asumen que no les preocupa mucho la estructura del sistema cristalino, el hecho de tener este arreglo ordenado, pues siendo un modelo, lo que se está generando, uno puede recurrir a las aproximaciones que hagan falta, a omitir parte de la información con el espíritu de simplificar la descripción o el modelo generado. Y en ese sentido, ya desde hace tiempo les había dicho que íbamos a visualizar estos cristales desde dos perspectivas, que por un lado íbamos a pensar en los puntos que constituían la red, y por otro lado íbamos eh, a pensar en los electrones, porque hasta ahora estas vibraciones que hemos estado considerando son las vibraciones de los átomos respecto a sus vecinos. Y sin importar cuál sea la frecuencia o las frecuencias de vibración, asumimos que espacialmente esos objetos están confinados, solamente se pueden mover en una región espacial bien definida por el arreglo cristalino. Y no nos han preocupado cómo es que se mueven los electrones, es decir, desde la perspectiva de la conducción eléctrica, no hemos dicho absolutamente nada. Y entonces decía, vamos a considerar a los puntos de la red, que es donde vamos a poner a estos átomos o conjuntos de átomos, porque sabíamos que la estructura cristalina eran los puntos de la red más la base, y en la base es donde estaba esa bola de átomos que íbamos a ir incluyendo en cada uno de los puntos de la red, pero no hemos dicho ni cómo se van a mantener juntos. Eso nos ha tenido sin cuidado, salvo hasta ahora el hecho de que en cualquiera de los dos últimos modelos sabemos que si elevamos mucho la temperatura, resulta que vamos a vencer las fuerzas de cohesión o las fuerzas de enlace entre los diferentes átomos, y entonces podríamos tener, en el mejor de los casos, un cambio de fase de agregación, es decir, que pudiera licuarse el cristal con el que contamos, ¿no? O inclusive podríamos ocasionar, al ir modificando la temperatura, algún cambio de estructura cristalina, ¿no? Esos, si bien no van a cambiar el estado de agregación, sí pueden ocasionar, pues,
un cambio en las separaciones entre vecinos inmediatos, y por lo tanto podrían incidir en el tipo de frecuencias que les podíamos asociar a cada una de las estructuras. Entonces vean que parte de estas complejidades que uno podría asociarle al cristal, no las mencionamos explícitamente, pero hay que mantenerlas siempre presentes, dado el modelo que estamos proponiendo. Entonces, lo que me va a ocupar hoy va a ser algo que tiene que ver con las propiedades eléctricas, justamente con esa parte que hemos dejado a un lado, que son los electrones. Y si bien ya vimos que con esta pareja de modelos para la parte de los átomos como en conjunto, una pequeña modificación nos aporta un comportamiento que cualitativamente es el mismo, pero que cuantitativamente se acerca más a lo experimental, el último de los modelos, el modelo de Debye, que si uno ve las gráficas podría decir, ay, no ganaste gran cosa, ¿no? Sin embargo, sabe uno que el incrementar la precisión en los modelos, pues nos va a mejorar la parte predictiva del mismo, ¿no? Que en esencia eso es el chiste de los modelos. Entonces, para trabajar ahora con la parte de los electrones, vamos a recurrir a un modelo propuesto por Ralph Kronig y William Penny, que son este par, donde Penny parece que está siendo fichado. Y resulta que para el conjunto de electrones vamos a asumir, como de costumbre, que en lugar de comenzar por trabajar con el cristal tridimensional, vamos a ponernos en la situación de uno de los posibles portadores de carga que se van a mover en ese cristal y vamos a analizar qué es lo que vería o sentiría este portador de carga en una sola dirección del cristal. Y esto pensando en que, bueno, si uno somete a una diferencia de potencial al cristal o al pedazo de materia, aun si fuera amorfo, pues en principio los puntos de contacto entre la fuente potencial y el pedazo de materia, pues en principio son eso, puntos, ¿no? Y entre esa pareja de puntos, con nuestra visión euclidiana, pues deberíamos de tener que la distancia más corta debería de ser de la longitud de la recta que une a la pareja de puntos. De tal suerte que con esa filosofía o esa visión de la naturaleza es que vamos a analizar lo que va a percibir ese portador de carga. Y como ya sabemos que independientemente de lo pequeñito que sea el pedazo de materia que seleccionemos, vamos a tener muchísimos átomos, ¿sí? Y por muchísimos siempre pensamos en el orden de magnitud y el orden de magnitud está cercano más al número de Avogadro que al número de participantes en esta conversación. Pues resulta que este conjunto de átomos los podría modelar a través de una línea, de un arreglo lineal, cuya longitud, que en este caso voy a representar con L mayúscula, pues siendo tantos, voy a asumir que es mucho mayor que D, siendo D la separación entre vecinos inmediatos. Entonces, los pequeños puntitos que están aquí al fondo de las curvas van a estar representando, de hecho, no todo el átomo, sino voy a pensar en que tengo iones. Y lo que va a motivar, el hecho adicional que va a motivar el que piense que tengo iones, es que para generar el modelo, pensaría que esos portadores de carga no van a venir del exterior, van a ser parte del material y los va a proveer cada uno de los átomos que tenemos ahí. Así que abonando a este espíritu por generar un modelo simple, voy a asumir que
además de tener una cadena lineal de átomos, solo tengo átomos iguales de un solo tipo. Así que si uno de ellos es capaz de aportar un electrón, cualquiera de los otros también es capaz de aportar ese mismo electrón. Entonces voy a pensar momentáneamente que ese electrón que pueden aportar cada uno de los átomos es un electrón de valencia, ¿sí? Es decir, de los electrones que están en la última capa electrónica, pensando en los modelos que hemos tenido o que hemos analizado en otro momento. A partir de esto, si tuviera un pedazo de materia cuyo comportamiento eléctrico fuera el de un conductor, entonces estos electrones que puede aportar cada uno de los átomos van a constituir una suerte de electrones comunales, ¿no? Porque van a ser los que van a constituir la corriente que pudiera circular a través del pedazo de materia, una vez que, por supuesto, que se le someta a una diferencia potencial. De tal suerte que como estos van a estar en movimiento y de alguna manera van a ocupar todo el espacio, o se van a estar moviendo por el espacio ocupado por el pedazo de materia, en los sitios cristalinos estrictamente deberían de quedar iones, ¿sí? Y espero que eso los convenza, ¿no? De lo que de la propuesta que voy a hacer a continuación. Entonces, en lugar de tener una cadena de átomos, voy a tener una cadena unidimensional de iones. Y como decía al principio que iba a analizar lo que le ocurría a un portador, este último va a ser el representante de lo que le ocurriría a cualquiera de los electrones que han sido aportados por cada uno de los átomos que constituyen a la cadena. Y entonces, pues como menciona aquí, voy a tener del orden de 10 a la 23 iones. Y si tuviera un pedazo de materia de veras, resulta que ese pedazo debería tener frontera. Y además, dado que tengo iones, pues cada uno de ellos debería de generar un potencial eléctrico en su entorno, y en las fronteras debería de tener un potencial diferente a lo que tengo en el cuerpo principal del pedazo de materia. De ahí que la curva de la extrema izquierda y la curva de la extrema derecha sean diferentes a las otras, porque es ahí donde debería tener a la frontera. Entonces, un electrón que comience a moverse aquí en el interior, lo que va a ir viendo van a ser pocitos de potencial, ¿sí? Donde el potencial va a ser más intenso o va a tender a infinito cuando se esté acercando a cada uno de los iones que ocupan los puntos de la red. Y el potencial, por supuesto, es un potencial eléctrico común y corriente, de los que nos enseñan a calcular en los cursos de electricidad y magnetismo, cuando la carga está en reposo. Aquí es cierto que estoy pensando en un modelo que me va a permitir el análisis de algo dinámico. Estoy hablando del movimiento del portador de carga, del electroncito, pero el resto de los iones están fijos, están en su sitio. De tal suerte que entonces, como eso está ligeramente complicado de trabajar, porque sé que el potencial tiene una dependencia con la separación entre las cargas, que es inversamente proporcional, no quisiera estarme preocupando por esa variación continua, ¿sí? Y entonces voy a reemplazar ligeramente, con el ligeramente entre comillas, a la forma de este potencial. Y antes de hacerlo, quisiera preguntar si no hay ningún conflicto, si se tiene perfectamente clara la idea hasta este punto. Bien, de nuevo, como de costumbre, Pues más o menos. más o menos. Ok. Bueno, y lo pregunto por claridad, no para fiscalizar que me estén haciendo caso, ¿eh? Ahí ya cada quien sabe.
Entonces, como antecedente para los potenciales, una de las cosas que hemos trabajado es esto a lo que etiquetamos como el pozo infinito. Si recuerdan, para ese pozo infinito, lo que habíamos decidido era que había un potencial que es distinto de cero en una región específica del espacio, que si no recuerdo mal lo había llamado desde x igual a 0 hasta x igual a a, porque también era un problema unidimensional. Y decía que fuera de esa región el potencial era infinito. A eso se le puede hacer una variante, a la que se conoce lógicamente como el pozo finito, para decir que, ok, fuera de la región entre x igual a 0 y x igual a se tiene un potencial específico, y que en el resto del espacio, si bien es cierto que no vamos a tener un espacio infinito, porque no hace falta, bastaría con tener un valor de potencial lo suficientemente grande para que comparado con el potencial en la región específica de interés, parezca infinito. Y en cualquiera de los, bueno, específicamente en el segundo caso, pues, lo que voy a tener es pues un conjunto de soluciones para la función de onda que me describe el estado de la partícula que vive en ese pozo, ¿no? Y eso lo habíamos hecho hace tiempo. Teníamos para eso las soluciones en términos de que habíamos encontrado tanto las funciones de onda como las energías asociadas a cada una de las funciones de onda. Y entonces a eso es a lo que voy a recurrir. En lugar de tener esa distribución de potenciales eléctricos en el espacio o a lo largo de la región unidimensional, voy a asumir que tengo pues este conjunto de iones que están alineados, que tienen alguna carga positiva porque perdieron electrones. Por simplicidad puedo suponer que solamente perdieron uno, pero podría generalizar el modelo para cualquier tipo. Y entonces aquí voy a decir que voy a tener un potencial que tenga un valor específico en una región B minúscula que está centrada en torno a cada uno de los iones, y que entre el sitio donde termina el potencial de valor específico para el ion correspondiente y el que le siga como primer vecino, no importa si es a la derecha o a la izquierda, ahora el potencial vale cero, ¿sí? Y que la región o la separación entre el inicio de uno de estos pozos y el siguiente tiene valor A, ¿ok? Donde esa A pues, debería de ser el parámetro de red, ¿sí? O el parámetro de celda, como prefieran ponerlo. Y la profundidad del pozo, pues la voy a etiquetar como B0. Vean que esto, si bien es cierto que no coincide con el potencial que tenemos real, pues es una buena aproximación porque estrictamente cuando el portador de carga se encuentre entre dos vecinos inmediatos, entre dos iones inmediatos, pues el potencial que va a sentir es prácticamente cero, ¿sí? Justamente porque se debería de sentir tan atraído por uno de los iones como por el siguiente. Y será pues, en una región lo suficientemente importante en términos espaciales, de tal suerte que donde se va a sentir verdaderamente atraído es en las inmediaciones de cada uno de los iones. Y eso es lo que está respaldando la propuesta que hacemos para reemplazar el potencial real por esta aproximación de pocitos. ¿Ok? Es como tener uno de estos de cajas de huevo, ¿no? Exactamente. Así, pum, pum. Nada más que en lugar de tener huevos que sean elipsoides de revolución, pues deberíamos de tener una suerte de cilindros, ¿no? Que pobre gallina, entonces, pero es algo así. Sí. Bueno, el caso es que para el pozo infinito, que de hecho había utilizado esta diapositiva y así había definido el potencial, recuerden que cuando hice esto les dije que el 0, 1 lo puedo poner, para los potenciales lo puede poner uno donde se le pegue la gana, de tal suerte que acá no va a haber conflicto con que diga que
aquí en esta región entre iones es 0 y por acá es un potencial negativo. Podría haber hecho al potencial aquí 0 y entonces el potencial entre iones tendría que ser positivo, pero el resultado debería ser equivalente. El caso es que con el pozo infinito, nosotros habíamos llegado a una solución de este estilo. Teníamos la energía para cada estado, donde el estado estaba etiquetado con este subíndice n. Habíamos visto que la energía dependía de la masa de la partícula, del ancho del pozo, ¿sí? Y del número del estado en el que se encontraba, que el resto son constantes, ¿no? Y habíamos obtenido la función de onda, ¿sí? Que tenía esta estructura. Estrictamente habíamos trabajado con esta primera parte, la que involucra a la amplitud y a la función trigonométrica, y habíamos dejado de lado la parte temporal, ¿sí? Pensando en que tenía un estado estacionario. Sin embargo, el agregar la parte temporal no genera mayor conflicto. Si les preocupa, en otro momento lo retomamos ese problema y argumento, ¿no? El chiste es que sabiendo que tengo un potencial periódico, voy a recurrir a otra de las restricciones que hemos, quizás no de las restricciones, sino de los beneficios de tener ese potencial periódico, que es el siguiente. Una de las cosas que sabemos es que bajo estas circunstancias, la solución que andamos buscando, sabemos que tiene que ser pues, también algo periódico. Es decir, especialmente si tengo iones del mismo estilo, cuando el portador de carga se encuentre en el entorno entre el ion 5 y 6, pues no debería de haber cosas diferentes a que se encuentre entre los iones 5228 y 5227. Debería de haber cosas similares. En ese sentido es que el potencial debe ser periódico y las soluciones también. Lo único que debe de cambiar, además de fuera de esta periodicidad, es la forma local que nosotros habíamos etiquetado como UDX. Y con esto, lo que es que independientemente de lo extraño que pudiera ser la solución en torno a un ion, esa solución, por extraña que fuera, debería de ser idéntica si uno se mueve un múltiplo entero del parámetro de red. De tal suerte que no importa cuál sea este valor de x, esto debe de ser cierto y además debe de darse la periodicidad. Perdón que aquí conservé la periodicidad del otro problema, pero si el periodo era d, entonces resulta que cuando evalúe 1 la forma local de la solución en la posición x más d, pues debería de tener lo mismo que había obtenido en la posición x, ¿no? Entonces, con esto en mente, que se conoce como el teorema de Bloch, pues lo que vamos a tener es que además en las fronteras, una de las cosas que debería de ocurrir es que pues aquí me incomoda, ¿no? Recuerden que cuando modelamos el cristal asumíamos que los cristales eran infinitos y que la frontera no nos preocupaba porque no queremos ver qué es lo que ocurre por ahora en la superficie. Y el motivo es tan simple como que si uno se regresa al potencial que tenemos acá, pues si estoy en el último de los iones, el potencial que se nota a la derecha del ion es diferente al que se nota a la izquierda, simple y sencillamente porque a la derecha ya no hay pedazo de materia, ¿no? O bien otro ion del mismo estilo. Y el equivalente ocurre con el primero de los átomos a la izquierda. Así que, para evitar esto, pues puedo recurrir a lo siguiente. Voy a suponer que sin perder la característica unidimensional de la cadena, voy a pensar que esa cadena la pudiera cerrar, es decir, que el primer ion lo pudiera poner coincidente con el último de los iones, de tal suerte que lo que mida como función de onda en x igual a 0
va a ser igual a lo que tenga como función de onda evaluado en x igual a L, ¿no? Es decir, si hay n iones en la red, entonces lo que voy a tener es que el producto entre el número de iones y la separación entre vecinos inmediatos, o el parámetro de red, me debería de dar la longitud L de la cadena, la que tenía acá al inicio. Aquí, ¿no? Ya está L. ¿Ok? Y eso es porque estoy pensando que este ion lo voy a hacer coincidir con este. De O tal sea, suerte como que, una cadena cerrada, como un como círculo. una cadena cerrada, sí, puedo hacer un anillo, ¿no? Y aquí podrían decir, ay, ¿y por qué un anillo? Bueno, pues es que tengo tantos iones, tengo 10 a la 23, ¿no? Que cuando haga un anillo, pues, si miro localmente, es como si eso fuera una recta, ¿no? Y quien no me crea, voltea al piso y verá que está planito, ¿verdad? A pesar de que estamos trepados en una esfera. Bueno, Sí, sí. el equivalente va a ocurrir allá, ¿no? Entonces, bueno, ahí justo la experiencia cotidiana es lo que nos va a estar respaldando. Pensando en esto y en la forma que debería tener la solución, que es algo de este estilo, porque eso ya lo probamos en algún momento, pues resulta que cuando evalúe la función de onda en cero, en x igual a cero, pues debería de tener la parte exponencial y la parte que me da la forma local, pues evaluadas en x igual a cero. Aquí voy a tener e a la i k 0 por u evaluado en cero. Y cuando evalúe en L, pues debería de tener lo correspondiente, nada más que aquí, si no, tengo que reemplazar la X por la L, ¿no? Pero estas dos expresiones deberían de ser las mismas, porque es lo que estoy afirmando acá arriba. Aquí tengo la ventaja de que este primer término no exponencial se va a desaparecer, ¿no? Va a ser 1. De tal suerte que voy a tener que u evaluado en 0 debería de ser igual a u evaluado en L, salvo este factor. Pero si van a ser iguales y resulta que la u es quien me da la forma local, pues esto debería de ser tal que, dado el producto K por L, pues debería de serse también 1, ¿no? Para que la U evaluada en 0 y la U evaluada en L sean lo mismo. Así que es lo que tengo aquí como primer renglón, nada, estoy repitiendo el último de la previa, y entonces voy a tener que, bueno, aquí lo que acabo de decir, ¿no? Que E a la IKL debería ser la unidad. Pero si eso es cierto, ya que sé que tengo un exponencial con argumento complejo, pues lo que debería de ocurrir es que K por L debería de ser un múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? Entonces, tengo aquí a 2pi por alguna n, cualquiera que ésta sea, y esto lo que va a decir es que entonces las K, los que acompañan al argumento, bueno, que acompañan a la L en el argumento del exponencial, pues deberían de tener esta estructura, debería ser un múltiplo entero de 2pi dividido entre L, entre la longitud de la cadena. De ser así, pues entonces voy a tener lo siguiente. Y disculpen aquí, tengo una corrección, la hago notar. La A la voy a considerar como la separación entre el final de un pozo y el principio del siguiente, para que A más B sean el parámetro de celda y que el parámetro de celda sea D, la D que he estado trabajando por aquí, ¿no? Entonces, pues con estos antecedentes nada más voy a tener aquí a mi cadena con los potenciales reemplazados por los pozos y voy a tener pues, esto que acabo de mencionar. La A más B deberían de dar el parámetro de celda. Y entonces debo de tener ahora que cuando evalúo el potencial en x igual a 0, perdón, que debería tener el potencial en alguna x donde valga 0. ¿Sí? ¿Dónde va a ocurrir eso? Bueno, pues como dije, va a ser cuando la x esté en un múltiplo entero del parámetro de celda y ese múltiplo entero más la separación entre el final de un pozo y el inicio del siguiente, o puesto en el esquema. Imaginen que estoy en la posición, perdón, ahí, ND, cualquiera que esta sea. Así que si estoy aquí, pues el potencial va a ser 0 mientras vaya variando la X hasta que llegue a este sitio.
Y del valor que tenía antes, lo único que hice fue sumarle A, que es lo que estoy planteando con esta primera restricción, ¿no? Y voy a tener que el potencial va a valer V0, pues desde ND más A hasta N más 1 veces D. Es decir, desde que estaba aquí, que es donde había terminado el caso anterior, hasta que llegue al otro extremo. Y aquí se va a volver a repetir el caso previo. Y cuando llegue al final, se repetirá el caso que acabo de mencionar. Es decir, para el potencial ahora tengo estas dos restricciones, así como para el pozo infinito había dicho, en tal región vale 0 y en tal otra región vale infinito. ¿Ok? Tengo dos valores, nada más aquí estoy contemplando para los valores de la posición, pues el hecho de que podría estar en cualquier sitio a lo largo de la cadena. Y entonces, como ya sé que debería de haber diferentes ubicaciones X en las que la función de onda tome el mismo valor que tiene cuando estoy en L, por la periodicidad, pues esto que ya lo había dicho antes, voy a tener que el producto del número de iones por D me tiene que dar L, y entonces, uy, esto lo puse repetido, esto es lo que estaba antes, entonces me voy hasta lo siguiente. Sé que esta phi, cualquiera que sea el valor en los posibles sitios a lo largo de la red unidimensional, debe ser tal que tiene que satisfacer la ecuación de Schrödinger, porque es, digamos que la ecuación que me permite resolver el problema, es decir, encontrar tanto las funciones de onda como las energías asociadas a cada una de esas funciones de onda. Y entonces debería tener, pues, que debe de satisfacer esta que es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Tengo las constantes, la segunda derivada de la función, tengo el término donde aparece el potencial, y eso está igualado al producto entre la energía y la función de onda. Y entonces voy a preocuparme por una región. Voy a mover el cero de las posiciones a este sitio, y entonces voy a decir que para la región que va desde el final de uno de los pozos hasta el inicio del otro, que es donde el potencial vale 0, bueno, esto en principio no debería de aparecer, el segundo término. Y entonces debería de tener una solución muy simple, ¿sí? Yo voy a reescribir las cosas. No me voy a olvidar de esa parte, de la parte donde aparece el potencial, a pesar de que ya sé que vale 0 en esa región, pero quisiera encontrar soluciones comparables para la región donde el potencial vale 0 y aquella región donde el potencial es distinto de 0. Es por eso que voy a conservar ese segmento. Sin embargo, en lugar de escribir a la función completa, vean que, como dije que las soluciones deberían de ser, ya voy, está aquí, de esta forma, vean que cuando derive, voy a tener el producto de la u, que es una función de x, y del exponencial. Pero cuando lleguemos por acá, y hagamos esta segunda derivada respecto de la posición, vean que todos los términos van a tener a la parte exponencial, y de esa me podría olvidar, me podría quedar únicamente con la u. Quien no me lo crea puede reemplazar aquí en el sitio donde aparece la psi, tanto como acá, a ese producto de la exponencial con argumento ikx multiplicado por la u de x, y verá que en todos lados le va a quedar la exponencial de la cual se puede deshacer, ¿no? Y se pueden deshacer de ella porque la pueden factorizar, ¿no? Y vamos a tener una expresión que está igualada a 0 y sabemos que esa se puede ir. Bien, entonces, para esta región, decía, entre 0 y A, voy a reescribir los términos de tal suerte que
Me voy a quedar pues con la parte donde tengo la derivada de u respecto de x, va a aparecer un coeficiente, y voy a tener un término lineal, eh, la función que me da la forma local de la solución, la local en términos de uno de estos iones, ¿no? Después, para la región que va desde A hasta A más B, que es la región donde tenemos potencial, ¿sí? Es esta pequeña región, pues ahí sí tengo un potencial, ¿no? Voy a tener nuevamente la ecuación de Schrödinger, voy a reemplazar ahí sí directamente el potencial y me va a quedar una ecuación de este estilo, ¿sí? Vean que voy a tener cosas parecidas. Para la región donde el potencial era nulo, tengo una expresión para la parte lineal que va como alfa cuadrada menos k cuadrada, mientras que y es positivo, mientras que para la región donde el potencial es B0, voy a tener un término lineal en U, que va como beta cuadrada más k cuadrada, pero que les antecede un menos. Y lo que voy a tener es que esas alfa y beta que mencioné antes, pues no van a ser otra cosa más que, para el primer caso, que es donde eh, el potencial es nulo, pues la alfa no va a ser otra cosa más que el inverso de la constante de Planck por la raíz de 2me, donde ya saben que m será la masa del portador y e es la energía del mismo. Mientras que la beta, que corresponde a la ecuación donde la ecuación para la región donde el potencial es distinto de cero, pues voy a tener algo equivalente, nada más que en el radicando, en lugar de que solamente aparezca la energía multiplicando a 2m, aparece la diferencia entre el potencial y la energía total multiplicando a 2m. Pues con esas expresiones, lo que voy a tener es que las soluciones para cada una de las dos regiones, las U's, deberían de ser, pues, funciones periódicas, o sea, combinaciones de senos y cosenos. Y la manera rápida de escribirlo, ya sabemos que es a través de exponenciales con argumento complejo. Y entonces, la propuesta es que la primera de las U's tenga esta forma, es decir, para la región entre 0 y A. Serán expresiones de ese estilo para que cuando derive me den cosas como o satisfagan lo que tengo como ecuación acá. Para la segunda región, donde el potencial es B0, que va desde A hasta A más B, pues esa segunda solución debería tener una forma parecida, las combinaciones adecuadas. Entonces, estas últimas son las que están en la siguiente diapositiva. Y entonces, además de la forma que deberían de tener esas soluciones, pues sigo con el hecho de que cuando evalúo en x igual a 0, no importa si tengo la primera solución o la segunda, tengo que obtener el mismo resultado, porque donde termina una de las regiones inicia la segunda, pero tengo a la misma función, así que debe de tomar el mismo valor independientemente de con cuál de las soluciones lo estoy describiendo. Cuando evaluamos en ese sitio, pues los términos exponenciales se hacen 1 y entonces lo que me están diciendo esas condiciones, esa condición de frontera es que la suma de los coeficientes A y B de la primera de las soluciones tiene que ser igual a la suma de los coeficientes C y D de la segunda solución. Como además las soluciones que andamos buscando deben de ser no solamente continuas, que eso ya está reflejado aquí, sino que además deberían de ser suaves, entonces debería de ocurrir que la primera derivada debe ser igual cuando nos vamos acercando a ese punto de la frontera, sea por la izquierda o por la derecha. Así que cuando evaluamos la derivada de la primera solución o de la segunda solución en x igual a 0, debemos de obtener lo mismo. Y eso a lo que nos lleva, pensando en que esta es la propuesta de soluciones, es a que el producto entre la diferencia de los dos primeros coeficientes por i alfa debe ser igual al producto de la diferencia de los segundos coeficientes con beta. Es decir, hasta aquí vamos a tener dos ecuaciones, pero tenemos cuatro incógnitas, donde las incógnitas son esos coeficientes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener?
pues, reescritas estas condiciones, pues tenemos, por un lado, que el, el grupo de coeficientes escritos como aparece en la primera ecuación tienen que anularse, y en la segunda ecuación lo que tengo es que una combinación lineal de los coeficientes que aparecen en las ecuaciones propuestas como solución y estas cantidades alfa y beta que están vinculadas, insisto, con las energías, como las había puesto acá, y las soluciones, ¿dónde estaban? Aquí, con las energías total y el potencial, bueno, pues también tendrían que anularse. Pero como dije, pues tenemos que tener soluciones que son continuas, ¿no? Bueno, pues de esta parte de la continuidad es que vamos a sacar esta otra pareja de ecuaciones. Entonces, con esto ya tendría mis 4 ecuaciones con las 4 incógnitas, y la cuestión es que ahora podemos buscar la solución para definir los valores de sus coeficientes. Entonces, para que exista solución para este sistema de ecuaciones homogéneo, pues lo que necesito es que el determinante sea nulo. Y si hacen el determinante correspondiente a este sistema de ecuaciones, lo que van a obtener es algo de este estilo. No ganamos mucho, pero vean que comienzan a ponerse medio feas las cosas. Ahora habrá que ver. No tengo la solución, nada más tengo la condición para que exista solución, ¿eh? Pero dado esto, lo que vamos a ver es que con esa propuesta inicial de reemplazo de la forma de potencial, una de las cosas que tengo que ver es que en la colección de pozos finitos que propuse, pues podría ir haciendo cada vez más confinado el espacio en el cual el portador de carga vea el potencial de cada ion, para que pudiera decir que el parámetro B está tendiendo a cero, pero eso implicaría que entre más cerca del ion me encuentre, pues el potencial debería de ser más intenso. Eso es algo que sabemos del electromagnetismo o de la electrostática básica, ¿no? Entonces, pensando en que el B lo estuviera haciendo tender a cero, resulta que el potencial eso implicaría que el potencial lo estuviera haciendo tender a infinito. Pero voy a mantener una condición, porque no quiero que los portadores como tales se queden atrapados, es decir, que hayan comenzado a moverse, pero una vez que llegan al primer vecino, al primer ion vecino, ahí se queden atrapados porque el potencial es demasiado intenso y la diferencia potencial externa a la que sometí el pedazo de materia ya no sea suficiente. Entonces, la restricción que le voy a poner aquí es que el producto entre el espacio donde estoy definiendo este potencial distinto de cero y el valor del potencial sea una constante. De tal suerte que exista un compromiso muchísimo más estrecho para definir estas condiciones de tendencia. Si eso es el caso, entonces, dada la manera en la que definí a la beta, voy a tener que beta cuadrada por B va a ser finito, pero no lo va a hacer beta por B, o bueno, será finito en el sentido que va a tender a cero. Y así, cuando B tiende a cero, me voy a encontrar con que el término del coseno hiperbólico que aparece acá en la ecuación, está por acá, pues va a tender a 1, mientras que el seno hiperbólico de beta por B va a tender a beta por B. Y entonces, la ecuación anterior, ese chorizo que aparecía ahí, lo voy a poder simplificar, lo voy a poner, voy a tener la posibilidad de reescribirlo de esta forma. Voy a tener nada más 3 términos,
voy a lograr deshacerme de, de las funciones hiperbólicas y nada más me van a quedar funciones trigonométricas circulares, ¿no? La forma en la que está escrita en esta etapa la ecuación se debe a que en las funciones trigonométricas que aparecen a la derecha, el argumento es alfa por A, mientras que en el término que aparece a la derecha, el argumento es K por A. Es cierto que comparten al parámetro donde, no el parámetro de red, sino al parámetro que me decía la separación entre el final de uno de los pozos y el inicio del otro. Pero en la alfa está metida la información de la energía total de la partícula, mientras que en el término de la derecha aparece esta K, que será una cantidad ajena al sistema mismo. En problemas anteriores habíamos visto que tenía que ver con la señal de la perturbación a la cual estamos sometiendo al pedazo de materia, ¿no? Entonces, pensando en que nos va a quedar esta solución, que está repetida ya en la siguiente diapositiva, vamos a tener que, pues ahora, ya que en el primer término tengo tanto en el numerador como en el denominador a beta, pues de esa me puedo deshacer, de tal suerte que nos quedamos con la expresión intermedia, ganamos un poquito, sin embargo seguimos teniendo aquí una diferencia entre la beta cuadrada y la alfa cuadrada, que si uno recuerda que en la beta cuadrada aparecía el potencial, mientras que en la alfa aparecía la energía total porque está vinculada con la región donde no hay, el potencial es nulo, pues resulta que si la beta cuadrada o la beta en específico está definida a través del potencial y el potencial le estamos haciendo que tiende a infinito, pues resulta que este término debería de ser mucho mayor que el término de alfa cuadrada. Así que esta diferencia pues, la podría reemplazar por beta cuadrada. Vean que ya llevo varias aproximaciones o suposiciones, ¿no? Entonces, me podría quedar con esta última expresión. Y ya que tengo esta última expresión, que la voy a estar repetida ya en la siguiente diapositiva, pues resulta que ahora, pues, podría reemplazarlo de la siguiente, bueno, reorganizarlo más que reemplazarlo. Voy a tener el producto de las dos cantidades que caracterizan a la colección de pozos, es decir, el ancho de la región donde hay potencial, la separación entre un pozo y el otro, el parámetro beta, que está escrito en términos de la diferencia de energías potencial y total, esta A y alfa la voy a pasar como denominador de la función trigonométrica, nos vamos a quedar con esta expresión. Y el motivo es que, bueno, para lo que nos queda como función trigonométrica en el primer término, pues conocemos cuál es el comportamiento, ¿no? Y para el resto de los términos no he hecho nada. Específicamente para el segundo del lado izquierdo no he hecho absolutamente nada, pero tampoco me ha preocupado el término que está a la derecha, ¿no? Lo que es cierto es que ya que conocemos el comportamiento de esta expresión, nada más vamos a considerar que si uno tomara el límite del coeficiente que antecede a la función trigonométrica del primer término, bueno, voy a pensar que la B está tendiendo a cero, es decir, que los pozos los estoy haciendo cada vez más angostos, o que la región donde es verdaderamente importante el potencial es cada vez más angosto o cercana a cada ion, al centro de cada ion, y que eso va a implicar que entonces beta tiende a infinito, porque recuerden que beta va como B0, y había un compromiso entre la B y la beta, perdón, entre la B y el potencial, es decir, que cuando B tiende a cero, entonces el potencial tiende a infinito, y como el potencial, la beta es directamente proporcional al potencial, pues entonces beta también va a tender a infinito, pues
cuando hagamos el límite de este coeficiente de beta cuadrada por AB sobre 2, pues voy a tener una cantidad finita a la que voy a referir como P, ¿sí? Cualquiera que sea este valor. Y entonces, la expresión anterior la puedo escribir de esta manera. Pensando en que ya voy a tener un valor finito para el coeficiente que antecede a la primera función trigonométrica, ahora lo que tengo es algo de este estilo. Y el motivo por el cual quería deshacerme de ese coeficiente y pensar que tengo una cantidad finita P, es porque ahora lo que necesito es analizar el hecho de que hay términos, o bueno, funciones que dependen de diferentes variables. En el caso de los términos de la derecha, la variable es alfa por A, mientras que del lado derecho tengo un argumento diferente. Si bien comparten la A, el argumento de la función de la derecha es K por A. Y entonces necesito que sean iguales. Y eso les va a poner restricciones pues, a las variables que funcionan como argumento, ¿no? Bueno, lo que voy a tener es que si grafico a los términos de la izquierda, pues el que va a estar determinando el comportamiento global va a ser el primero, más que el segundo. El segundo de los términos ya saben que es periódico y entonces estará oscilando entre un mínimo y un máximo de forma regular. Mientras que el primer término ya sabemos que es una suerte de sombrero y entonces me debería de quedar algo del estilo de la línea roja, ¿no? Donde el máximo estará en torno al 0 para alfa por A, ¿sí? Y después se va a ir muriendo la amplitud o va a ir disminuyendo la amplitud conforme nos vamos alejando del 0 en cualquiera de las dos direcciones. Y ya sabemos que la contribución del coseno, bueno, esa no pasa más allá del 1 ni más abajo del menos 1. Esto es para la parte que tiene que ver con los términos de la izquierda. Pero estos, cualquiera que sean los valores que tomen la curva roja, donde para la curva roja, insisto, ya están considerados los dos términos de la izquierda, pues eso tiene que ser igual a esa función trigonométrica coseno de K por A. Bueno, aquí no tengo graficado al coseno de K por A. Sin embargo, sé que como siendo un coseno circular, pues el mínimo valor deberá de ser menos 1 y el máximo valor deberá de ser de más 1. Esto lo que ocasiona es que si espero que se dé la igualdad, pues los únicos valores que podría tener alfa por A, pues son los que se encuentran en las regiones sombreadas en gris, ¿no? Es decir, va a haber todo un grupo de valores alfa por A que no van a permitir que la curva roja pudiera ser igual al coseno de K por A, que es lo que aparece a la derecha, ¿no? Solamente alguno de estos valores o alguno de estos valores o alguno de estos valores son los que van a permitir el, que se dé la igualdad, ¿no? Insisto, todavía no conozco la solución, pero ya tengo restricciones acerca de esa solución, ¿no? Bueno, vean que aquí estoy generando una suerte de bandas, ¿no? De bandas de valores para alfa por A que me permitan que el sistema tenga respuesta a un estímulo externo definido por esta K. ¿Ok? Bueno, pues hasta ahí le voy a dejar hoy. No sé si hay alguna pregunta y si me fueron siguiendo a lo largo de la presentación. Pues sí, está un poquito denso. Eso del determinante estaba asegurando que había soluciones infinitas, ¿no? Cuando es igual a 0. Así es. Lo único que tengo certeza es que hasta ahora, asumiendo que el determinante era igual a 0, obtuve una ecuación. Y lo que me está diciendo esa ecuación es
Ok, puede haber soluciones, pero siempre y cuando te muevas en esta región para el argumento alfa por A, o en esta región, o en esta región, en las regiones grises, ¿no? Es ahí donde se puede dar la igualdad para los términos de la ecuación que surgió del determinante, con toda la bola de suposiciones, pero no conozco aún la solución. Sí. En ese sentido se parece a lo que se hace en mecánica cuántica, ¿no? Uno le pone muchísimas restricciones a las soluciones y no la conoce, pero ya va bien encaminado, pues. Sí. Y creo yo que es un poco cercano al trabajo que se hace en ingeniería, ¿no? Si ustedes están pensando en una aplicación, saben qué es lo que le van a exigir a lo que participe en esa solución. En términos de esa demanda, entonces deciden a qué, ¿no? Ujú. O sea, quizá en el diseño de un auto. O sea, saben que no van a superar la masa fulanita, ¿no? Pero saben la capacidad de carga que debe tener, el tipo de materiales que hay disponibles, no sé, a lo mejor saben que si en lugar de que las vestiduras sean de piel, recurriendo a una fibra textil, le ganan unos gramos, ¿no? No sé, eh, que para el espacio del motor solamente tienen un volumen bien definido y entonces van a decidir si va a ser de tracción delantera o trasera. Eh, Todo este tipo de cosas que no les hace conocer al vehículo, como en este caso a la solución, pero sí cuáles son todos los requisitos. Pues sí, nada más lo que me desconcierta un poquito son las suposiciones, bueno, las consideraciones que hay que tenerle a las ecuaciones como van saliendo. Ok, para todas hay argumento de respaldo. Yo creo que el, para la primera, esta en la que paso los potenciales reales a esos pozos finitos, el argumento es el siguiente. Si ustedes tienen dos átomos eh, como vecinos inmediatos, piensen en que tuvieran una estructura cúbica simple. Ahí la suposición es que un átomo está en contacto, entre comillas, con su vecino, con sus vecinos inmediatos. Y entonces la separación entre un centro o entre el centro de un átomo y el siguiente pues, tiene que ser del tamaño del diámetro de un átomo. Pero si tuviera otra estructura, no sé, por ejemplo, esa misma cúbica pero centrada en las caras, entonces la separación, si hubiera visto a lo largo de una arista, ya no es el diámetro de un átomo, es más grande. Podría ser el diámetro de un átomo si veo la diagonal sobre una de las caras, pero no a lo largo de una de las aristas. Y entonces, eh, pensando en eso, pues sé que si el portador de carga se fuera moviendo a lo largo de una arista, pues va a haber toda una región donde prácticamente ve un potencial cero porque ni siquiera están en contacto los átomos. Entonces, eso me permite decir, bueno, pues ya puedo fortalecer el hecho de que hay toda una región donde el potencial va a ser cero. Y cuando esté en la región cercana a donde está el núcleo del átomo, pues resulta que los electrones son muy pequeñitos y andan en movimiento. Así que digamos que los electrones internos, no los de valencia. Así que cuando el electrón o el portador de carga pase por esa región, pues prácticamente va a haber eh, una carga nula o cercana a una carga igual a la de él, pero de signo contrario, porque todos los electrones internos van a pantallar a muchas de las cargas que hay en el núcleo. Así que el potencial, es cierto, va a ir creciendo conforme el portador se vaya acercando hacia el núcleo, pero no va a crecer infinitamente, ¿sí? Este,
Además, conforme se sienta atraído, pues va a ir incrementando la velocidad, ¿no? De tal suerte que cuando pase frente a la región donde está ubicado esa carga, pues también tiene que vencer a la inercia, así que no es que se vaya a detener en ese sitio porque se sintió tan atraído, ¿no? Pero si continúa moviéndose, pues entonces, como es un proceso dinámico, va a comenzar a disminuir la intensidad de esa atracción. Y bueno, por ahí va el argumento para pensar, puedo tener a esos pocitos. Y por otro lado, cuando hablo del compromiso que hay entre el espacio B minúscula en el cual está definido su potencial y la profundidad, recuerden que cuando construyen un sistema de cargas, siempre, pensando estático en este caso, ¿no? Siempre involucraban una cantidad de energía. Es decir, lo primero que les ven en el curso de electromagnetismo es que las cargas viven en infinito, ¿no? Y que si las quieren poner en un espacio, en un sitio específico del espacio, pueden traer a la primera y no les cuesta energía, ¿no? Porque no hay nada contra lo cual vayan a hacer trabajo, ¿no? Entonces ponen una carga en un sitio y si ahora quieren traer desde infinito una carga a las inmediaciones de la primera, ahora les va a costar una cantidad de energía, ¿no? Que ponerla en un sitio específico les cuesta una cantidad finita de energía y la pueden calcular, ¿no? Tienen que hacer un integral de línea ahí, para el campo. Entonces, ¿dónde la pongan? Les definirá cuánta energía invirtieron. Bueno, esa cantidad de energía es lo que está como respaldo para decir, cuando hago el producto entre B minúscula y B cero, que es el tamaño del potencial, tengo una cantidad de energía finita, ¿no? Así que si uno disminuye, el otro tiene que crecer, pero que el producto me dé una cantidad finita. Entonces, para todas las suposiciones, tengo algo de respaldo, ¿sí? De respaldo en términos de los conceptos físicos, ¿sí? Pero que me va a permitir eh, pues, trabajar de mejor manera, ¿no? Oh, sí. Así que aquí la intención es que, bueno, como van a tener, bueno, en principio, porque como dicen, hay que resolver esta cuestión de si pueden bajar la grabación o no, habría que resolver ahí o ir viendo detalle a detalle cuál debería ser el argumento para la suposición. Y a final de cuentas, lo único que hay que cuidar es que la suposición no sea tan severa que le haga perder validez al modelo, ¿no? Porque dices, ah, bueno, sí, gané un modelo muy simple, pero que no me predice absolutamente nada, ¿no? ¿Algo más? Pues por mí, no, no sé los demás. No, creo que no. Bueno, el, si no pueden bajar los videos, específicamente en lo que queda del día, me pueden escribir por la noche y entonces les mando la presentación Ok, para que vayan revisando. Y la otra es que, como dije al principio, vayan revisando los problemas. Eh, el plan el viernes es que yo voy a dar un rollo de a lo más 10 minutos y les voy a poner trabajo. Este, trabajo a desarrollar en ese momento, en el momento de la sesión, para que me entreguen. ¿Ok? Y que va a tener que ver pues, con lo que hemos estado discutiendo en esta y la sesión previa. no, ok, ¿Sale? Entonces, revisen la cuestión de los videos, se los pueden bajar, vayan revisando, bueno, los problemas lo pueden hacer en los días subsecuentes, pero sí vean que tengan la información hoy, ¿no? Y listo. Por mi parte, yo, salvo que me presenten cosas específicas, yo no tendría nada más que decirles. Y
Ya ustedes dirán. Nada. Entonces, pues revisamos eso. Sí, por favor. Sí, Bien, pues entonces lo estamos viendo el día. sí, Ok, Doc. Gracias. Cuídense gracias. mucho. Igualmente.